Como decía, es un privilegio hoy estar aquí. Celebramos, como decía Samuel, celebramos al Señor, celebramos la obra de Jesús en la cruz, celebramos lo que Él hizo por nosotros y ha sido una bendición, ¿verdad?, tener este tiempo juntos con esa unidad, poder aclamar, poder alabar al Señor, reconocer su poder y reconocer y alabarle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, poder alabarle por esa obra de salvación y celebrar esa obra de salvación que de una forma eficaz Él ha traído en nuestras vidas. Celebramos al Señor y celebramos, hoy hay 3 personas, si no me equivoco, que dan un paso importante en sus vidas, se van a bautizar y van a hacer público esa fe. Vamos a compartir a continuación cuál es el significado de este bautismo de una forma concreta, rápida, pero para que entendamos qué es lo que se está celebrando hoy aquí. Y tenemos el privilegio también de compartir este tiempo hoy que celebráis esos 3 años de la Iglesia 316. 3 años desde que empezasteis a andar juntos y que seguro habréis vivido circunstancias de todo tipo, pero que en el amor que es en el Señor estáis ahí juntos, fortalecidos, en unidad. Y es un placer también ver caras conocidas, amigas, y poder compartir este tiempo con vosotros. Así que yo os invito a abrir la palabra en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Es un pasaje bien conocido, es el pasaje en el que encontramos esa gran comisión que el Señor Jesús encomendó a sus discípulos. Y yo he querido leer este pasaje y que pudiésemos meditar en este pasaje en esta tarde, porque como veremos habla de bautismos, pero como veremos también habla de enseñanza, habla de discipulado, habla de evangelizar, habla de andar juntos en cierta medida, ¿verdad? Y en un sentido, hablar de evangelización, hablar de discipulado, es hablar de 3:16. Y hoy que celebramos ese aniversario, creo que es el pasaje bíblico que el Señor traía para la iglesia. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Permitidme orar también. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de reunirnos y juntos, Señor, en armonía, una sola voz, alabarte, adorarte, Señor, y cantar de tu salvación. Cantarte a ti y celebrarte a ti, Señor. Y ahora te pido que tú me puedas usar, Señor, para transmitir tu palabra y que esa palabra pueda ser implantada, Señor, en los corazones de los que estamos aquí, Señor. Señor, que tu Espíritu venga hablando a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, de una forma muy rápida, sabéis, situándonos en contexto, el Señor, en el momento de encomendar esa misión a sus discípulos, Él ya había sido sacrificado en una cruz. Él ya había muerto en la cruz, lo había hecho de una forma vicaria, sustitutiva por los demás, y había resucitado ya al tercer día con poder. Y es a partir de ese momento que Él se presenta a los discípulos y les encomienda una misión muy clara y muy concreta: hacer discípulos. ¿Y cómo debían hacerlo? Enseñando y bautizando. La misión de la Iglesia es, por tanto, la proclamación de esa buena noticia del Evangelio para que las personas puedan venir, como decía el pastor Samuel al principio de esa reunión, en fe y arrepentimiento a los pies de Jesús, reconociéndole como su Señor y su Salvador. Y en esta tarde es verdad que celebramos
decíamos, cantábamos juntos al Señor, celebramos unos bautismos, celebramos el aniversario de la Iglesia 316, pero yo te pido que abramos nuestros oídos porque el Señor tiene una palabra para todos. Quizá tú has venido a acompañar a un familiar que se bautiza, pero yo te pido que escuches porque el Señor tiene algo también para ti. Permíteme decirte cuál es esa buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia y por la que cantamos de una forma tan alegre? Como decía Mabel, ¿verdad? Desde esta alabanza, ¿por qué estamos locos de cantar así? Porque Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y vivió en esta tierra de una forma humilde, en obediencia al Padre. Y llegado el tiempo, se entregó, fue a la cruz y se sacrificó por ti y por mí para redimirnos de nuestros pecados, para darnos libertad por nuestras rebeliones. Eso fue lo que hizo Jesús. Por medio de esa entrega, por su sangre derramada, es que Él compró nuestra libertad. Y eso es lo que celebramos. Y eso es lo que cambia una vida. Y eso es por lo que personas como Francisco, Belén y Esteban, ¿verdad?, han decidido hoy hacer público ante la Iglesia y ante sus familiares, sus amigos, ese paso, esa conversión que operó en su corazón y por la que han decidido seguir al Señor. Y hay algo tan maravilloso, y es que en medio de una sociedad corrompida como en la que vivimos en el día de hoy, donde hay pecado, hay una realidad de pecado, lo vemos en las Escrituras y lo vemos también en la sociedad. Necesitamos un Salvador. Estamos todos necesitados de un Salvador. Y al Señor, a Dios, le agradó que la gente se pudiera convertir a Él por medio de la predicación. Al Señor le agradó, dicho de otra forma, usar a personas como tú, como yo, para llevar a otros a sus pies, para cambiar vidas. Y esa misión que es conferida a la Iglesia descansa en la autoridad que le fue dada por Dios Padre al Hijo. ¿Veis el versículo 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Permitidme citar una cita del pastor John Piper. Él dice que sin esta declaración acerca de la autoridad de Jesús, nunca podríamos aventurarnos confiadamente a hacer discípulos. Se pregunta, ¿sobre qué base podemos tener el derecho de decirle a alguien que debe cambiar toda su forma de actuar, su forma de pensar y de convertirse en un discípulo de Jesucristo? ¿Sobre qué base tendríamos el derecho a hacerlo? Solo una cosa podría justificar, dice, un proselitismo tan extravagante: que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y se le ha dado una autoridad absoluta sobre todo. De modo que, según vemos en estos versículos, encontramos que integran esta gran comisión 3 mandamientos: ir y hacer discípulos, enseñarles, pero en medio bautizarles. Ese Jesús, quien se le había dado toda la autoridad, ordena de una forma explícita que quien cree en Él se bautice. Que sea bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, creo que en un día como hoy, lo decíamos antes, es necesario que respondamos a una pregunta. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significado tiene el bautismo? ¿Qué es lo que se va a representar en el día de hoy? Y esa es una pregunta a la que debemos responder, dirigida a las personas que se bautizan, los que un día fuimos bautizados, los que quizá están empezando a seguir esos caminos de Jesús. Y también es un mensaje para las personas que hoy nos visitan y que quizá no tienen al Señor en su corazón. Porque, como decíamos antes,
Todos necesitamos un Salvador. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Como decía Samuel antes, el bautismo no es otra cosa que una señal pública, un testimonio público de algo que ocurrió en nosotros, en nuestro interior, en el momento de la conversión, y es algo que ya ha ocurrido. Es decir, el simple chapuzón, si me permitís la expresión, hoy de una forma eficaz no va a hacer nada. Simplemente representa algo que ya se hizo en el interior de esas 3 personas que hoy se van a bautizar. De manera que si un incrédulo, si alguien que no cree, si alguien que no ha venido en arrepentimiento y fe, hoy bajara por estas escaleras y se sumergiera, ahí tampoco encontraría salvación. La salvación es por fe y es por arrepentimiento. Nada más. Y a partir de ahí vendrán las buenas obras que testifican que has recibido al Señor y que lo tienes en tu corazón. Entonces, si hablamos de una realidad interna que ha operado en nuestros corazones, ¿cuál es esa realidad? Serían básicamente 3. En primer lugar, nuestra unión con Cristo en su sepultura y en su muerte y en su resurrección. Romanos 6, versículos 3 y 5, dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bautismo significa sumergirse adentro de. Y en el momento de sumergirse en las aguas y levantarse de las aguas, se está representando esa unión con Cristo en su sepultura y en el momento que Él resucitó. Se está simbolizando esa conversión, se está simbolizando esta regeneración, esa entrada del Espíritu en el corazón de la persona. Gálatas 3, versículo 27, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En segundo lugar, y debido a que el agua es símbolo también de lavamiento, de purificación, el bautismo significa el perdón de pecados. Ese perdón de pecados del que venimos hablando desde que hemos empezado la reunión. Porque este es el principal motivo por el que celebramos al Señor, por lo que Él hizo en esa cruz. Porque nosotros teníamos una condena, pero Él saldó la deuda. Él se entregó por nosotros en esa cruz. No había nada, absolutamente nada, que nosotros pudiésemos hacer para alcanzar la salvación. No había obra suficientemente grande, no había su mérito imaginable que tú pudieras cumplir para comprar esa salvación. Pero Él se entregó por ti. Él se humilló, Él se entregó de una forma totalmente obediente al Padre. Aguantó de todo escarnio, insulto, maltrato, y todo fue en obediencia, sabiendo el gozo que habría después de esa obra que Él estaba haciendo en la cruz. La Biblia no enseña que el bautismo sea lo que perdona de pecado. La Biblia enseña que es su sangre derramada en la cruz la que perdona de pecado. Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre. Como dice la carta de Primera de Pedro, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no por oro ni por plata, sino por la preciosa sangre de Jesús. Y cuando ahí dice la preciosa sangre de Jesús, está hablando de lo más valioso, lo que tenía más valor. Y eso es lo que se fue derramado por nosotros. De manera simbólica, cuando alguien se sumerge
en esas aguas. Está representando que una vida pasada, una vida de pecado quedó atrás y ahora hay una vida nueva. La persona se levanta en una vida nueva. Pero eso, repetimos, es algo que ya ocurrió, no que esté ocurriendo hoy de una forma eficaz aquí en la vida de estas tres personas, sino que es algo que ya pasó. Ellos simplemente hoy lo representan. Así como nuestro anillo de boda nos recuerda el día que nos casamos, recuerda lo que representa tu bautismo. Samuel me pidió el otro día, Xavi, ¿cuál será el título del mensaje? Recuerda tu bautismo. Y recordar el bautismo no es un mensaje dirigido únicamente a estas tres personas que hoy se bautizan. Es un mensaje dirigido a todos aquellos que un día fuimos bautizados. Porque errores seguiremos cometiendo. Jóvenes, errores cometeréis. Adultos, cometemos errores. El pecado está en nosotros, pero el pecado ya no reina. Cuando te encuentres en según qué situaciones, cuando caigas en según qué error, recuerda tu bautismo. Recuerda lo que estabas testificando a los demás el día de tu bautismo. Y en tercer lugar, hemos hablado de una unión con Cristo, de un perdón de pecados, y en tercer lugar simboliza la unión con el pueblo de Dios. Si soy de Cristo, soy uno también con aquellos que son de Cristo. ¿Recordáis qué ocurrió el día de Pentecostés? Después de que Pedro predicara, dice que aquellos que habían oído su mensaje se acercaron a él compungidos de corazón y le preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y aquel día dice la palabra que se unieron como 3,000 personas. ¿Dónde se unieron? A la iglesia. Así que todo creyente debe dar testimonio de su fe. Debe dar testimonio del cambio que ha operado en su corazón a través del bautismo. Es una enseñanza que nos dejó Jesús. Es una orden que dio, un mandamiento que dio aquel a quien se le había dado autoridad sobre todo en el cielo y en la tierra. Y aquel que ha recibido ese mensaje de salvación, que ha recibido ese mensaje del Evangelio en su interior, desea y anhela testificar ante la iglesia, ante amigos, ante familiares, esas tres realidades. La unión con Cristo, el perdón de pecados y la unión con la iglesia. Una vez más, recuerda tu bautismo. Ahora, si tenemos una nueva identidad, como declaramos tener, si pertenecemos al Señor, si como decíamos antes ya no reina en nosotros el pecado, sino que Él reina en nosotros, Él es nuestro Señor, Él es soberano sobre todo, sobre todas las cosas. Si queremos ser guiados por Él, debemos ser discípulos. Discípulos es andar, es recibir una enseñanza, es dejarse corregir, recibir una exhortación, recibir una palabra de ánimo, sabiendo que todo debe ser para su gloria. El mayor anhelo del creyente es andar de una forma que todo sea para la gloria del Señor. ¿Cómo podemos andar en esa nueva vida? Podríamos estar quizá toda la tarde, ¿verdad?, hablando de cómo andar en esa nueva vida cuando recibimos al Señor. Pero permitidme dejar simplemente 4 apuntes. En primer lugar, si vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, vemos que Pablo exhorta a quienes iba dirigida esta carta a conducirse de una manera que agradase al Señor.
debemos andar en esta vida de una manera que agrade a Dios. Y ahí es donde van a empezar las luchas, ¿verdad? Porque lo que enseña esta sociedad no es precisamente, hermana, anda como le agrade al Señor. Compórtate en el trabajo, Francisco, como le agrade al Señor. No hagas esto porque esto al Señor no le gusta. No hables así, no trates a tu esposo o a tu mujer de esta manera porque esto no es lo que la Biblia dice que debes hacer. La sociedad muestra otras cosas. ¿No es así? Nos habla de complacer a las personas. Complacer a tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus familiares, tus jefes. ¿En qué lugar queda el Señor? ¿En qué lugar queda el Señor? ¿Qué es lo que tomamos en cuenta cuando tomamos una decisión? Cuando debes enseñar a tus hijos, cuando juntamente con tu esposo o tu esposa tienes que tomar una decisión que puede ser trascendental para el futuro del hogar. ¿Qué tomamos en cuenta? Amigos, no le demos la espalda al Señor. Que Él sea lo primero. Que vivamos con el propósito de agradarle y que su gloria sea el motor. Jóvenes, vosotros tampoco lo tenéis fácil. No lo tenéis fácil en la forma que está la sociedad a día de hoy y cómo se enseñan las cosas. Pero vivid para agradar al Señor. En segundo lugar, vivamos en santidad. Esa es la voluntad del Señor, que vivamos en santidad. Y está íntimamente relacionada con la anterior, con agradar al Señor. Segunda de Corintios 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Encontraríamos en la palabra un sinfín de actitudes, de pensamientos, de formas de hacer las cosas que no son conformes a la voluntad del Señor. Y déjame decirte que aunque en la sociedad a día de hoy encuentres de mucho y de todo, no tienes por qué participar de ello. Debemos estar bien alineados, nuestro corazón tiene que estar bien alineado con el Señor. Quizá tenga que ver con tu carácter, con la forma de hablar, el trato o maltrato con tu cónyuge. Pero el Señor pide un cambio. El Señor pide un cambio en esa vida que ha sido transformada. Pide que andemos en santidad, porque Él es santo. Como cuerpo, como iglesia, en tercer lugar, andemos en amor fraternal. Primera de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tenemos que abundar en amor. Tenemos que abundar en servir a los demás como fruto de ese amor. ¿Sabes? El primer ejemplo de amor sacrificial fue el de Jesús, que Él se entregó por nosotros. ¿Hay alguna clase de amor mayor que ese? ¿Que Él entregara su vida por nosotros? Y en último lugar, repito, simplemente son 4 pinceladas de algo que tengamos siempre en nuestra mente cuando recordamos también nuestros bautismos, cuando recordamos la forma en que debemos andar. Permitidme una última, y va dirigida a la Iglesia 316, hoy que cumple esos 3 años, considerad vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Hay 2 hermanos en la fe que fueron llamados al ministerio y sintiendo esa responsabilidad, ellos viven ese ministerio con entrega, con sacrificio, con amor y en servicio. Samuel me dio libertad para compartir el mensaje y es algo que sí, de todo corazón, sé que la Iglesia 316 ama a sus pastores, pero permitid que hoy que tengo el honor de poder compartir con vosotros, honradles, consideradles, amadles, orad por ellos, sustentad vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros. Y si quiero decir algo, si quería acabar con este 4º punto, es porque yo las veces que, en este caso con Samuel, he tenido ocasión de compartir ratos de oración, alguna comida, el mojo picón que le sale tan rico, hablas con él y te habla de entrega por la iglesia o con su esposa. Hablas con ellos y te hablan de enseñar. Hablas con ellos y ves ese anhelo de evangelizar. Hablas con ellos y ves ese deseo de discipular. Entonces, hermanos, recordemos el significado del bautismo. Recordemos las 3 realidades que simboliza: la unión con Cristo, el perdón de pecados y la unión con el pueblo de Dios. Y pidamos al Señor, porque tenemos que pedirlo cada día, que Él nos ayude, que Él nos guíe para vivir una vida que le agrade, una vida en santidad, una forma de vida que se adecúe a su voluntad. Tenemos, y gózate en esa buena noticia, tenemos una nueva identidad en el Señor. Todos tus pecados ya fueron perdonados. Todos tus pecados quedaron ya en esa cruz. Él se entregó, su sangre derramada es lo que trajo libertad, es lo que trajo perdón. Y estás llamado a vivir una vida nueva. Necesitas el mensaje del Evangelio. Necesitas el mensaje de que tienes que venir en arrepentimiento y fe, reconociéndole a Él como tu Señor. Recuerda tu bautismo. Y permitidme también, hermanos de 316, esta iglesia 316 es el lugar en el que el Señor os ha puesto. Afirmaros en esa iglesia 316. Vivid conjuntamente en ese amor fraternal, ese amor ferviente, exhortándoos, buscando el uno, ayudar al otro, edificándoos y perdonándoos. Eso es lo que hace un pueblo unido. Eso es lo que hacen los hijos de Dios, que igual que han entendido el perdón de Dios en su vida, dan también perdón. Y creo que es obligado acabar con esta cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3:16. Prediquemos el Evangelio. Prediquémonos a nosotros mismos el Evangelio cada día. Y recordemos juntos nuestro bautismo. La iglesia que se entrega en glorificar al Señor recibirá las bendiciones del Padre. Que el Señor os bendiga.